Bueno, Emilio Silva, muchísimas gracias por estar en la cueva y bienvenido. Gracias a vosotros. Emilio, tú eres presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Te voy a pedir que nos cuentes un poco cuál ha sido el proceso hasta ahora de la Ley de Memoria Democrática que está preparando el Congreso y que ya ha sido aprobada en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Cuéntanos quién se ha mostrado a favor y quién en contra de esta ley. Pues es un proyecto que hizo público el Gobierno el 15 de septiembre del año 2020, después de un Consejo de Ministros. Carmen Calvo, bueno, pues anunció públicamente que ya había un primer texto del anteproyecto. Desde entonces, pues se ha ido negociando hasta que en la Comisión Constitucional, el 4 de julio, bueno, ya se vieron las enmiendas que se admitían. Digamos que la están apoyando lo que se considera los socios del Gobierno, a excepción de Esquerra, Ujú. que sí hizo un movimiento en la Comisión Constitucional, y es que había anunciado que iba a votar en contra y en este caso se abstuvo, algo que además, bueno, pues en las redes sociales ha causado así un cierto revuelo por la protesta que hizo Joan Tardá al respecto. Y bueno, pues que ha tenido enmiendas de Vox y del PP, bueno, que evidentemente no van a apoyar este texto y que, bueno, pues tienen, como ya están ellos en algunas comunidades autónomas, ofreciendo una alternativa que es la ley o la política de concordia, ¿no? Como Ujú. si estas leyes de memoria, que son muy insuficientes, por otra parte, causaran discordia, ¿no? Como en oposición a esta memoria que quiere romper España y hacer una sociedad discordante, pues yo voy a hacer leyes de concordia contra eso. Ujú. Emilio, ¿cuáles son los trámites que le quedan a la ley para ser aprobada, digamos, de manera ya oficial? ¿Por dónde tiene que pasar? Y sobre todo, si tú consideras que va a tener algún problema en el camino para no ser aprobada. Bueno, parece que ya ha construido una mayoría, ¿no? Y que no va a ser, es el problema, ¿no? La ley ahora se va a debatir, parece que el 15 de julio. En ese mismo debate puede cambiar, puede aceptar enmiendas, que todavía se puede seguir redactando, y luego tiene que ir al Senado, donde evidentemente ya no creo que sea en este periodo de sesiones, será después del verano, y donde también se pueden incluir enmiendas. Entonces, bueno, todavía la ley es un proyecto, entre comillas. Se va consolidando, pero todavía hay posibilidades de que, desde mi punto de vista, mejore, ¿no? Ujú. Em, la ley ha sido aplaudida, como tú dices, por una parte de las organizaciones por la memoria histórica, ¿no? Pero también, como tú has dicho, tiene muchos fallos y muchas partes que mejorar. Cuéntanos primero cuáles son esas nuevas medidas que tiene la ley y que deben ser aplaudidas en pos de la memoria histórica y sobre todo qué lagunas le ves tú a esta norma. A ver, todo depende de la voluntad política. O sea, Zapatero aprobó una ley en diciembre de 2007 y fue el primer gobierno que la incumplió hasta el 2011, que estuvo en el gobierno. Entonces, eh, las buenas medidas, que son avances, van a depender de que detrás haya verdadera voluntad política. Por ejemplo, se quieren centralizar archivos que tienen que ver con la represión, ¿no? En el centro de la memoria de Salamanca, que pasaría a llamarse algo así como el archivo del siglo XX español. Ujú. Eso está muy bien, pero si no hay recursos, pues, Claro. pues, pues puede ser hasta un entorpecimiento. Ahora mismo, un familiar que se dirige a Salamanca para conseguir un documento igual tiene que esperar 4 o 6 meses. Entonces, si tú no dotas eso de personal, pues está bien que reúnas ahí todos los archivos, pero si no, paralelamente, no tienes una verdadera voluntad de que esos archivos salgan a la luz, de facilitar la labor a las familias, a los investigadores, a las asociaciones, pues es una medida que suena bien, pero luego se queda hueca, ¿no? Por ejemplo, va a fomentar en la enseñanza la historia de las personas que lucharon por la construcción de derechos, ¿no? Me parece muy bien, pero me parece, y en estos momentos de la política europea y española, casi tan importante
que se estudie la historia de quienes destruyeron la democracia, que se enseñe en los colegios la historia del fascismo español. Eso lo resume muy bien hacer alguna búsqueda dentro del texto. Yo he hecho varias y hay una que es podríamos llamarlo una goleada de la impunidad. La ley dice 142 veces, está escrito en el texto, la palabra víctima, víctimas, singular o plural, y 0 veces la palabra verdugo. Entonces, eso explica el espíritu de la norma, ¿no? Esta ley no va a molestar a lo que haya heredado patrimonial, simbólica, familiar, mente, o los herederos o a los franquistas, que algunos quedan vivos, no les supone ningún tipo de amenaza, ¿no? No se va a estudiar su historia en los centros de enseñanza. Se anuncia la creación de un censo de víctimas, perdón. Se anuncia la creación de un censo de víctimas, pero no de un censo de verdugos, y la verdad se compone de algo más complejo. Entonces, ¿qué hace la ley? Cierra el zoom en la víctima y nos quita de la imagen todo el contexto. Elige, por ejemplo, 2 fechas fallidas para conmemorar ese pasado. La del exilio es el 8 de mayo, por el 8 de mayo de 1945, como fecha del fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no sé si lo que quiere el gobierno es que aparentemos que Europa nos liberó, y si uno analiza eso, dice, bueno, ¿qué le pasó a los 400 y pico mil exiliados que había fuera de España, republicanos y republicanas, el 8 de mayo del 45? Bueno, se alegrarían, como mucha otra gente, de la derrota del nazismo, pero en su condición de exiliados no cambió absolutamente nada. Claro. No se pudieron acercar ni un paso más al pueblo donde nacieron, a los abrazos de la gente a la que quieren o querían. Quiero decir, en su condición de exiliados no hay nada que celebrar, no cambió nada, ¿no? Y luego han elegido como fecha para conmemorar a todas las víctimas de la guerra civil. O sea, están equiparando a los golpistas con los que se enfrentaron al golpe, ¿no? A todas. Lo dejó muy claro el ministro Bolaños en noviembre del año pasado en el Congreso. Esta ley no va a molestar a nadie. Lo dijo así. Y dijo e hizo énfasis en que se va a conmemorar a todas las víctimas. O sea, eso es gravísimo. Pero más allá de eso, la fecha es el 31 de octubre. Fecha en la que el Congreso de los Diputados en 1978 aprobó el texto de la Constitución que luego fue a referéndum. Bueno, en esa Constitución no se condena la dictadura, no se reconoce que hubo un anterior periodo democrático, que fue el de la Segunda República, no se reconoce a los hombres y a las mujeres que lucharon para que regresaran las libertades. Entonces, ¿qué tienen que celebrar las víctimas de la dictadura ese día, ese en concreto, ¿no? Bueno, hubo una constitución para todos los españoles que a ella no les aportó en su condición de víctimas nada diferente al del resto de españoles, ¿no? Entonces, si sumamos que dice 142 veces víctima y 0 verdugo, sumamos la fecha del 8 de mayo y la fecha del 31 de octubre, hay un algoritmo creado en la transición. Y es que en esas fechas no están los malos, no están quienes cometieron las violaciones de derechos humanos. No son fechas como en Argentina, que se conmemora el 24 de marzo para recordar que hubo un agente que dio un golpe de Estado y se puso a asesinar y a hacer desaparecer a los que consideraba sus opositores políticos. Entonces, el espíritu de no están los victimarios, no están los verdugos, atraviesa toda la ley. Y se escenifica en una cosa bastante más grave, que es el hecho de que la ley no toca el articulado de la ley de amnistía de 1977. O sea, el día que se apruebe la ley de memoria democrática, seguirá en vigor una legislación en España que dice que el asesinato y la desaparición forzada de al menos 114.226 civiles no es un crimen. Y eso en una democracia no se debería consentir. Una de las cosas que sí que propone la ley, ¿no?, es
acabar con las resoluciones judiciales que se emitieron por los tribunales franquistas. Entiendo que esto es algo más simbólico que práctico, ¿no? A nivel práctico, lo que debería hacer un Estado es anular esas sentencias y de oficio reparar el daño que les hicieron a las familias. Quiero decir, a través de esas sentencias hay gente a la que le quitaron su casa, sus tierras, sus ahorros, sus 4 animales con los que vivía. Bueno, en este país, desde la muerte de Franco, se han hecho cuantiosas indemnizaciones a algunos partidos políticos y sindicatos por el patrimonio que les incautó Franco tras el golpe de Estado el 18 de julio del 36. ¿Por qué las personas, las familias, Claro. no tienen el mismo derecho, ¿no? Pues en esta ley hay un apartado que se refiere a un patrimonio de un partido fuera de España, creo que es el PNV. Se va a volver a hacer, se va a volver a dar una indemnización a una organización política, pero el Estado dice que él no tiene nada que ver con las incautaciones que hizo el franquismo, ¿no? Entonces, vuelve a ser pues una medida simbólica, como por ejemplo, esta ley hace algo que hizo ya la ley de 2007, ¿no? Te puede dar un certificado de reparación personal. Tú escribes al Ministerio de Justicia y un día te llega a casa un diploma que dice, a mí me podría decir, usted es nieto de un desaparecido. Ya eso ya lo sé. Y yo no quiero un certificado de reparación personal. Yo quiero una reparación, como se la hacen a las víctimas del terrorismo. Quiero una reparación, no un certificado. Una reparación a secas. Y eso no está en la ley. No está en ningún rincón de su articulado, ¿no? Y si nada lo remedia, en el proceso que le queda para estar aprobada de manera definitiva, no va a estar. Ujú. No quiero dejar pasar esto que has dicho, que a ti te podría llegar un certificado que dijese que eres nieto de un desaparecido, porque eres nieto de un desaparecido. Tú a nivel Sí. personal no es un ejemplo cualquiera, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, ¿cuál sería esa reparación? Bueno, en ese caso sería que alguien investigara lo que le ocurrió a mi abuelo y que hubiera una reparación real a mi familia, como a todas esas familias. En Argentina, hace poco nosotros hemos tenido una donante que ha donado dinero a varias organizaciones no gubernamentales españolas, que es la viuda de un desaparecido argentino que ha recibido $200.000 del gobierno argentino como reparación por el daño que le supuso la desaparición de su marido. Y eso aquí no se ha hecho. No se ha hecho. Se ha hecho alguna reparación con los desaparecidos en frente de guerra, ¿no? Porque estaban enrolados en un ejército, Ujú. pero con los civiles extrajudiciales como mi abuelo, o con los que fueron judicialmente desaparecidos tras los juicios sumarísimos, no se les ha hecho ninguna indemnización. Es más, el actual Ministerio de la Presidencia ha llegado a decir públicamente que a mi abuela la repararon porque le dieron una pensión de viuda en el año 79. Y eso es un insulto, además de una gran falta a la verdad. A mi abuela le dieron una pensión de viuda porque es una cuestión de clases pasivas que tiene que ver con que enviudó, no con Claro. que alguien le hubiera hecho el daño de asesinar a su marido, ¿no? Entonces, estas familias nunca han recibido un céntimo del Estado. Y si las han recibido las víctimas del terrorismo, ¿por qué no las van a recibir las del franquismo, ¿no? Precisamente los dos informes de Naciones Unidas por los que esta ley existe, porque esta es una respuesta del gobierno de Pedro Sánchez a esos dos informes que el gobierno de Rajoy, podemos decir que despreció, los dos informes de Naciones Unidas hacen hincapié en que en España existen víctimas de primera y de segunda, existen víctimas o existe discriminación entre víctimas de delitos violentos. El Estado actúa de manera diferente dependiendo del discurso político del victimario. Claro. Y lo que el Estado tiene que hacer es atender al daño, al daño. Y no puede ser que para unas personas haya juzgados, sentencias, banquillos con los acusados sentados allí, indemnizaciones económicas, beneficios sociales de todo tipo cuando matriculen a sus hijos en una universidad o cuando quieran darles una formación extraacadémica, tienen recursos del Estado, y para otras no exista ninguna de esas cuestiones
y el Estado parece conformarse con convocar anualmente subvenciones para algunas exhumaciones. Hay una cosa gravísima que te voy a leer que dice la ley. La ley dice, y el gobierno está diciendo que se va a responsabilizar o va a liderar, que es una palabra terrible, va a liderar las exhumaciones. Yo no quiero un líder de las exhumaciones, yo quiero reparaciones. Nadie lidera las reparaciones a las víctimas del terrorismo, nadie lidera las investigaciones penales a los atentados terroristas. Hay investigaciones y hay reparaciones a secas. Entonces, este lenguaje del liderazgo, pues es una cosa de marketing político. Pero en su artículo 16.4 dice esto. Dice, las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra o la represión política posterior y cuyo paradero se desconoce, realizadas por las víctimas, recibirán apoyo de las administraciones. O sea, las víctimas investigan los crímenes. Eso está escrito en esta ley. Y el Estado le apoya, claro. Claro. Y eso es vergonzoso en materia de derechos humanos. O sea, es como si yo soy víctima de un atentado y tengo que ir al lugar del atentado a reunir pruebas. O sea, el Estado de oficio es el que tiene que salir a saber qué pasó en este país, averiguar cuánta gente asesinaron, quiénes fueron los asesinos, qué se hizo de esos bienes, dónde está lo que se les robó. Eso es lo que debe hacer el Estado, ¿no? Pero por lo que prevé esta ley, van a seguir siendo familias como la mía, que preguntando aquí, preguntando allí, encontrando un documentillo aquí y un investigador local allí, van a recomponer una parte del puzzle, ¿no? Y en ese proceso van a recibir ayuda que, como no se especifica, no sabemos si es una palmada en la espalda del Estado, ¿no? Entonces eso ahora mismo está en el texto de la ley y es gravísimo, porque lo que no hace la Ley de Memoria Democrática es sacar a las víctimas del franquismo de la intemperie en la que llevan durante 45 años de democracia. A mí, claro, cuando me cuentas esto, ¿no? Me surge la pregunta de si esta ley es tan blanda o es tan poco eficaz en determinados aspectos con lo que se ha llamado el gobierno más progresista de la democracia, ¿qué les espera, qué os espera a las víctimas sobre todo y a las personas que luchéis por la memoria histórica en cuanto cambie este gobierno o cuando haya otro que sea más conservador, más reaccionario? O sea, que si no cambia con este en lo sustancial, no va a cambiar nunca. A ver, esta política que se hace con las subvenciones es muy grave, tiene una cosa muy grave, que es una política de caciques, que es cuando yo gobierno hay subvenciones, cuando yo no gobierno no hay subvenciones. Zapatero hizo sus subvenciones, se acabaron con Rajoy. Hizo una ley que podía haber tenido un señalamiento económico al Estado, ¿no? Y entonces por lo menos el señor Mariano Rajoy, si quería incumplir eso y no prevaricar, hubiera tenido que ir al Parlamento a derogarlo, pero como eran unas subvenciones que no tenían nada que ver con la ley, porque se empezaron a dar 2 años antes de la ley, Rajoy las quita y no tiene que hacer ningún esfuerzo parlamentario. Como es una decisión, pues yo he decidido que no las doy. Ahora nos vemos en la misma tesitura. Este gobierno está aplicando un modelo de subvencionar las exhumaciones. Nosotros como asociación no pedimos exhumaciones. Las exhumaciones que hacemos, que no le cuestan un céntimo a las familias, las hacemos con nuestros propios recursos porque no queremos participar de ese modelo. Entonces, han elegido un modelo partidista, ¿no? Yo canalizo ahora, que es lo que se hace ahora, los recursos de las subvenciones a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Hay ayuntamientos donde yo gobierno que son muy buenos, piden esos recursos y se aplican. Hay ayuntamientos donde yo no gobierno, que tienen gobiernos muy malos, donde yo como oposición le digo al que gobierna que pida esos recursos y cuando no los pide, yo también soy muy bueno. Entonces, ¿cómo están dejando que esto dependa? O sea, es gravísimo. Claro. Que una cuestión básica de derechos humanos dependa de la configuración política de un pleno municipal. Esto es gravísimo. Esto lo intentó hacer Jordi Pujol cuando nosotros empezamos con las exhumaciones en el año 2003 y se lo comió porque quería hacer que las exhumaciones se decidieran en plenos municipales.
O sea, si yo tengo a un familiar en el ayuntamiento y lo apoya, puedo ejercer esa búsqueda. Y si 5 kilómetros más allá otra persona tiene un familiar y el ayuntamiento me dice que no, no tengo ese derecho. Entonces no es un derecho. ¿Qué pasa? Que vivimos en un país donde enterrar dignamente a un ser humano no es un derecho. Claro. Eso es gravísimo, ¿no? Es anticivilizatorio. Entonces, esta ley, en el fondo, es todo lo que se hizo en la transición, incluida la ley de amnistía, con una mano de pintura. Ya está. Nadie ha salido, nadie ha despegado una esquina del marco de la transición. En la transición se les dijo a los franquistas, tranquilos, vais a tener una vida tranquila, vais a poder ejercer la política en democracia, os vais a quedar con todo lo robado, vais a seguir siendo la clase social dominante en España. Y esta ley es que, vamos, ni habla de la Iglesia Católica, a la que no cita en ninguno de sus 60 y pico folios, ni habla de los empresarios que sin ningún escrúpulo esclavizaron a presos políticos por avaricia para ganar mucho dinero con ese trabajo esclavo, mantiene los compromisos de la transición. Bueno, vamos a hablar de Clara Campoamor en los colegios, vamos a hacer un censo de víctimas, que eso tampoco es una amenaza para los verdugos o para esa clase social. No vamos a contar quiénes sois, no se va a saber de algunos de dónde viene vuestra fortuna, ¿no? Que erais esclavistas del franquismo o que erais corruptos que le dabais una parte de la comisión a Franco y hacíais negocios sobre ese suelo lleno de cadáveres. Entonces, aquí lo que se ha hecho es darle una mano de pintura a la transición española con respecto a este tema. Ujú. Y poco más. Y poco más. La última pregunta, Emilio. Bueno, tú evidentemente has escuchado a infinitas víctimas más que yo, pero bueno, y también eres una de ellas. Cuando yo he hablado con algunas, las dos palabras que más veces escucho, sobre todo cuando se refieren a sus familiares, digamos, más ancianos, ¿no? Incluso que ya han muerto, son las palabras miedo y la palabra silencio. ¿No? Que imagino que son dos sentimientos que acompañan a las víctimas, sobre todo a las que han vivido de manera directa el asesinato de un familiar, el fusilamiento de un familiar, ¿no? Que les acompañan durante toda su vida, ¿no? Ese miedo, ese silencio. ¿Esta ley viene a tocar de alguna forma eso? ¿Crees que para esas víctimas que todavía quedan vivas y que han vivido con el miedo y el silencio a las espaldas, cree que les va a servir mínimamente para intentar quitársela de encima? Bueno, yo creo, primero el silencio se hereda porque yo lo heredé de mi padre, ¿no? Yo he vivido en contacto con el trauma. A mi abuelo lo asesinan y el trauma es mi padre que con 10 años sale del colegio, no lo vuelve a pisar nunca más y es el cabeza de familia de 6 hermanos, con esa edad. Entonces yo he vivido directamente en contacto y he sido educado, vamos a decir así, por el trauma de esa violencia, ¿no? Entonces el miedo y el silencio... eh, son una burbuja en parte, ¿no? Y quien ha decidido que sobreviva tantos años es el Estado. O sea, no, quiero decir, si algo caracteriza a todos los gobiernos que ha tenido España desde 1977 hasta hoy, es un núcleo de equidistancia, que consiste en yo no persigo al verdugo, yo no públicamente aparezco con la víctima. Ningún presidente del gobierno desde 1977 hasta hoy ha hecho un acto público, estando en ejercicio como presidente, con las víctimas de la dictadura. Es muy barato de hacer. Las invitas un día a la Moncloa, redactas 2 folios, convocas a la prensa y públicamente manifiestas que tú, como presidente de una democracia, respaldas a estas personas, denuncias lo que les hicieron, agradeces a quienes lucharon contra la dictadura su lucha. Y es muy sencillo de hacer y muy barato, pero por alguna razón políticamente debe ser muy caro, porque ningún presidente lo ha hecho hasta ahora, ningún presidente del gobierno. Entonces, no persigo a el mensaje a las víctimas es no persigo a los verdugos, están sueltos por ahí sin un Estado que les haya dicho en ningún momento esto no se hace, porque esto no se lo ha dicho el Estado a los franquistas, esto no se hace. Y en ese estado donde las víctimas siguen siendo víctimas, se revictimizan por la intemperie
en la que se encuentran, porque en los pueblos los caciques muchas veces son el resultado de esa violencia, ¿no? Eran los que cogían la gasolinera, el estanco, la administración de la hostería, etcétera, etcétera. Bueno, pues el miedo y el silencio tienen un causante, pero luego tienen un estado cómplice de ese causante, ¿no? Hemos visto hace un mes o un mes y algo cómo el gobierno, hace más, en abril, en el aniversario del bombardeo de Guernica, vimos una declaración del gobierno condenando el bombardeo de Guernica, ¿no? Y lo hizo con un oportunismo porque Zelensky lo había nombrado en el Parlamento español en su intervención, ¿no? Qué fácil es hacer una declaración institucional. Se escriben unos folios, la ratifican los ministros y es una declaración del gobierno. ¿Por qué el de Guernica? ¿Por qué no todos los bombardeos fascistas que hubo aquí, ¿no? ¿Por qué no toda la acción de la violencia fascista que hubo aquí? Entonces, eso no se ha hecho en 45 años. Es que es muy sencillo de hacer. Ya no digo cosas más complejas. Digo muy sencillo, porque si esas víctimas un día vieran contundentemente que el Estado está de su parte, pues si ellos imaginan que detrás de la cabeza tienen a un falangistilla vigilando, pues llegaría el Estado y quitaría de en medio a ese falangista y diría, no, no, yo, que soy el órgano más poderoso institucional y políticamente de este país, estoy con vosotros. Y eso no ha ocurrido. Entonces, hay unos beneficiarios del silencio y del miedo, ¿no? Entonces tenemos que entender que el Estado está colaborando con esos beneficiarios. Ujú. Perfecto, Emilio, pues muchísimas gracias por haberte pasado por aquí Nada, y nada, esperemos que la ley llegue, por lo menos esta ley llegue a buen a buen puerto, que será mejor que lo que hay ahora y sobre todo que podáis seguir avanzando en el trabajo por la memoria. bueno, mira, una cosa muy Sí, fácil. Esta ley sería facilísimo de hacer. En su preámbulo habla que quiere cumplir con los informes de la ONU, con los estándares de la ONU. Pues eso sería muy sencillo de hacer. Te vas a los dos informes del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria, que visitó España en septiembre de 2013, al relator especial para la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición, que visitó España en marzo de 2014. Esos dos organismos hicieron públicos sus informes en el verano de 2014 con unas conclusiones. Si realmente quieres aplicar una política de derechos humanos en España con respecto a los compromisos que ha adquirido España con la sociedad internacional, solo tienes que ir a los documentos de la ONU, darle a copiar, irte al boletín oficial del Estado y darle a pegar. Es muy fácil. Es muy fácil, pero tiene el mismo coste que lo que he hablado antes. Políticamente debe ser muy difícil. bueno, Emilio, pues muchísimas gracias, lo dicho. Un placer tenerte por aquí. Venga, gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego.